Hola a todos, este es el tutorial que les había indicado acerca de cómo realizar las diferentes estrategias de pruebas de normalidad para llevar a cabo las pruebas de hipótesis estadísticas a través del SPSS. Inicialmente valdría la pena mencionar algunos aspectos que se habían hablado cuando se habló de pruebas de hipótesis y tiene que ver principalmente con los errores. Dado que en las pruebas de hipótesis estadísticas estas pruebas se hacen con un porcentaje de confianza o un porcentaje de acierto. Esto complementariamente lo que indica es que cada prueba de hipótesis que se realiza se hace con la posibilidad también de cometer algún tipo de error. En este sentido, en estadística podemos identificar dos clasificaciones de errores y pues esas clasificaciones estarán dadas en función de a qué hipótesis es a la que hacen referencia y también de acuerdo con cuáles son las causas que llevan a que se cometa ese error. Aquí en la diapositiva se mencionan o se identifican el error tipo 1 y el error tipo 2. Esta clasificación tiene que ver con el resultado que yo estoy obteniendo a partir de la hipótesis estadística. En el error tipo 1, básicamente lo que se indica es que este error se comete cuando yo acepto la hipótesis de trabajo y en realidad no debía haberla aceptado. O si lo tomamos desde la lógica de las hipótesis nulas, que es como se hará en la mayoría de las ocasiones desde la lógica de la estadística, es cuando rechazo la hipótesis nula y no debía haberla rechazado. El error tipo 1 también se identifica como error alfa o también en algunos textos más de metodología se identifica como falsos positivos. El error tipo 2 pues es lo contrario, es cuando yo acepto la hipótesis nula y no debía haberla aceptado. Este error también se le identifica en algunos textos con nombres diferentes como error beta o también como falsos negativos. Em, la idea en estadística pues es que aunque uno sabe que siempre hay una posibilidad de cometer errores, pues la idea es tratar de disminuirlos al máximo. Y pues ya ahora en un momento cuando veamos la otra clasificación también iremos explicando pues cuál es la lógica en relación con esta idea de disminución de errores. Entonces, esta clasificación sería relacionada con el resultado que yo estoy obteniendo, pero como también mencionaba, hay otra clasificación que es relacionada con las causas que llevan a que se cometa ese error. En relación con esto, entonces también encontramos dos tipos de errores, el error sistemático y el error asistemático. El error sistemático nosotros lo podríamos definir como el error que es producto de una equivocación por parte del investigador. Entonces, en este sentido, un error sistemático es cuando uno lleva a una decisión equivocada en la conclusión de la prueba de hipótesis porque se cometió algún error en el instrumento, porque hay dificultades con ese instrumento o porque se tomaron decisiones equivocadas al momento de llevar a cabo la investigación. En definitiva, pues siempre tiene que ver con elementos que son posibles controlar por parte del investigador. Ese sería el error sistemático. Por otra parte, el error asistemático es el error que es producto del azar. Es decir, yo puedo llevar a cabo una prueba de hipótesis y puede que justo en ese momento, en el momento en que estoy haciendo mi prueba de hipótesis o en el momento en el que recolecto los datos, haya una serie de elementos de otras variables que es imposible de controlar que llevan a que yo identifique algo contrario a lo que es realmente lo que sucede con esos fenómenos. A eso entonces es a lo que se le denomina error asistemático. Para poner dos ejemplos con relación a estos errores, si hablamos por ejemplo del error sistemático, un ejemplo podría ser cuando yo desarrollo una investigación y esa investigación, el instrumento que estoy utilizando tiene
inconsistencias o de pronto está midiendo algo diferente. Si yo tengo ese instrumento mal, probablemente el resultado de mi prueba de hipótesis, cuando haga los análisis estadísticos, también va a ser equivocado. Y eso pues nos indicaría entonces un error sistemático. En cambio, por ejemplo, el error asistemático sería cuando yo hago la investigación, utilizo los instrumentos adecuados, hago la selección de las personas adecuada, tomo todos los pasos necesarios para poder cumplir adecuadamente con esa investigación, pero por efectos del azar confluyen una serie de variables adicionales que finalmente me llevan a yo obtener un resultado equivocado. Eso sería un error asistemático. En este caso, como indican aquí las flechas, lo que quiero indicar es que tanto el error tipo 1 como el error tipo 2 puede ser de las dos formas, sistemático o asistemático. Y en ese sentido, pues entonces ahí digamos que hay como una combinación de las dos tipologías de errores que podemos encontrar. Teniendo en cuenta que pues ya partimos de la idea de que se va a cometer o que es posible cometer errores en la prueba de hipótesis estadísticas, entonces debemos tomar ciertas precauciones para disminuir algunos de estos errores. Principalmente la teoría en metodología y en estadística lo que indica es que nosotros debemos evitar a toda costa que se cometan errores sistemáticos. Es decir, que se cometan errores por culpa del investigador o por culpa del método que se está llevando a cabo. Si nosotros podemos, en la medida de lo posible, la idea es eliminar por completo el error sistemático y que la única posibilidad de error que quede sea la del error sistemático, es decir, por cuestiones del azar que no podemos controlar. También con relación al error tipo 1 y al error tipo 2, en estadística pues hay algo que todavía no se ha podido resolver, y es que como estos dos errores están en función de la hipótesis que aceptamos o rechazamos, estos son errores complementarios. Es decir, que si yo disminuyo la posibilidad de cometer error tipo 1, em, en ese mismo sentido también estoy aumentando la posibilidad de cometer error tipo 2. Entonces, en ese sentido, digamos que es algo que todavía no se ha podido resolver en estadística y es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando llevamos a cabo pruebas de hipótesis. De acuerdo con esa característica, entonces, en los textos de estadística y en los libros de metodología se indica que nosotros le debemos dar prioridad a la disminución de uno de estos dos errores. Lo que se indica es que nosotros vamos a tener en cuenta principalmente el error tipo 1, es decir, la posibilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no la debimos haber rechazado. En ese sentido, pues la idea entonces es que todos los esfuerzos que nosotros hagamos por disminuir la posibilidad de cometer errores estén enfocados en este tipo de errores, en el error tipo 1. Em, de acuerdo con esto y como lo vimos cuando hablábamos de prueba de hipótesis, el mismo porcentaje de confianza que nosotros le asignamos a las pruebas de hipótesis tiene que ver con esto. Cuando nosotros decimos que tenemos un 95% de confianza, básicamente lo que estamos diciendo es que hay un 95% de probabilidad de no cometer error tipo 1. Pero pues como ya les mencionaba, eso también indica que pues hay también una mayor probabilidad de cometer el error tipo 2. Sin embargo, pues eso es algo que está aceptado convencionalmente. ¿Por qué el error tipo 1 y no el error tipo 2? Porque las implicaciones que tiene aceptar una hipótesis de trabajo es mucho más amplia que si aceptáramos una hipótesis nula. Por lo general, y también pensándolo desde la lógica de la psicología, el impacto social que puede tener el hablar de diferencias es mucho mayor que si hablamos de igualdades. Entonces es mucho más importante para el investigador eh, tener un mayor grado de certeza de que cuando se está hablando de diferencias, se esté haciendo afirmaciones acertadas, afirmaciones correctas, y que haya una menor probabilidad de que uno se esté equivocando en ese tipo de afirmaciones.
Entonces ese digamos que sería como el primer elemento a tener en cuenta con relación a los errores y cómo vinculamos esta idea del error en las pruebas de hipótesis estadísticas. Ahora pues ya propiamente sobre las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad tienen que ver con algo que en estadística se identifica como pruebas de supuestos. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos también lo conectamos con la idea que les mencionaba hace un rato de errores. Cuando nosotros hacemos las pruebas de hipótesis, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es hacer una afirmación con un grado de certeza, pero esas afirmaciones siempre están basadas en criterios. Son unos criterios de comparación entre los grupos que yo estoy tratando de identificar o de medir o de observar. En ese sentido, entonces, si yo realizara una prueba de hipótesis sin tener en cuenta esos criterios previos, habría una mayor posibilidad, una mucha mayor posibilidad de equivocarme en mis afirmaciones. Entonces, cuando yo hablo de esos criterios, de esos requisitos previos que yo necesito antes de hacer la prueba de hipótesis para poder garantizar la validez de los resultados, ahí es cuando estoy hablando de supuestos. Em, Esos supuestos generalmente tienen que ver con las características de las distribuciones que yo estoy tratando de comparar. Según eso, según si se cumplen o no se cumplen los supuestos, entonces ahí habrá un primer punto de toma de decisiones al momento de llevar a cabo las pruebas de hipótesis estadísticas, y es definir cuál es el tipo de análisis que voy a realizar. Los supuestos básicamente o de manera aplicada me sirven es para identificar si yo hago pruebas paramétricas o hago pruebas no paramétricas. Si yo identifico que en los datos con los que estoy trabajando se cumplen esos supuestos, se cumplen esos requisitos necesarios para garantizar la validez de los datos, entonces yo haría pruebas paramétricas. Iría, o en otras palabras, iría directamente sobre la prueba de hipótesis sin necesidad de tomar ninguna medida adicional. Cuando los supuestos no se cumplen, entonces yo necesito que se cumplan. Y eso pues básicamente lo que implica es que yo necesito realizar una serie de procedimientos adicionales para hacer que esas características, esos requisitos se cumplan de manera artificial. Toda esa serie de pasos adicionales yo los realizo en unas pruebas que denomino pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas serían entonces unos análisis en los que yo fuerzo de manera artificial el cumplimiento de los requisitos para poder llevar a cabo las pruebas de hipótesis sin que eso comprometa la validez o la veracidad de los resultados que yo encuentro al final. Eso entonces sería, digamos, los supuestos y es donde se sustenta o donde se apoya la idea de las pruebas de normalidad. La normalidad de los datos entonces vendría siendo como el supuesto, uno de los supuestos más importantes para la mayoría de las pruebas estadísticas. En la mayoría de las ocasiones yo voy a necesitar comprobar primero que las distribuciones se distribuyen normalmente para luego entonces sí hacer las pruebas de hipótesis. Adicional a la prueba de normalidad también hay otros supuestos como la homogeneidad de varianzas o la independencia de observaciones, pero pues esas se verán ya con más detalle cuando se empiece a hablar directamente de las pruebas de hipótesis de investigación. En este video tutorial entonces nos enfocaremos en la prueba del supuesto de normalidad. Cuando yo hago una prueba de normalidad, yo puedo abordarla de diferentes maneras que implicarán también un grado de precisión mayor o menor. La idea pues es que de todas maneras las conozcamos, teniendo en cuenta que no siempre se va a contar con la ayuda del SPSS y que en algunas ocasiones, pese a no tener esa herramienta, también pues vamos a necesitar saber si los datos se distribuyen o no se distribuyen normalmente antes de hacer una prueba de hipótesis. En relación con eso, entonces nosotros podríamos identificar tres análisis o tres estrategias diferentes para ver si los datos son normales. Primero tendríamos una aproximación mucho más intuitiva, pero también más imprecisa,
que es cuando identificamos la normalidad a través de gráficos. Sabemos que la distribución normal tiene una forma particular. Entonces la forma, digamos la manera más sencilla de identificar si los datos son normales es identificando si la forma de esos datos con los que estamos trabajando tiene la misma forma de una distribución normal. Aquí pues tenemos un inconveniente y es que cuando hablamos de supuestos, cuando hablamos de esos requisitos que es necesario cumplir, em, estos son requisitos que nosotros debemos comprobar para las poblaciones y por lo general la información que nosotros vamos a tener es la información de las muestras. Entonces, digamos que ahí hay que tener cierto grado como de, digamos, de suposición en alguna medida, porque pues los datos de la muestra no siempre van a ser exactamente iguales a los datos de la población. En ese sentido, pues como les mencionaba antes, la prueba de gráficos es un primer acercamiento, pero es un acercamiento más bien impreciso, porque no vamos a saber con certeza si la distribución, si la forma que toman los datos de la muestra es exactamente la forma que tomarían los datos en la población. La siguiente manera o los siguientes dos estrategias que nosotros usamos para la prueba de normalidad son la prueba mediante estadísticos descriptivos, específicamente con los estadísticos de asimetría y kurtosis, y también la prueba de normalidad mediante una prueba de hipótesis estadística. En su momento, cuando hablamos de pruebas de hipótesis estadísticas, les había mencionado que una de las posibles comparaciones que nosotros podemos hacer es la comparación de un modelo con relación a unos datos. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. La hipótesis nula que nosotros vamos a tratar de probar para identificar si los datos son normales o no, o si se cumple el supuesto de normalidad, es la que se menciona aquí en la diapositiva. Y es la distribución de los datos es igual a la distribución normal. Si recordamos, la manera como hacíamos la notación de la hipótesis nula era x1 es igual a x2. En este caso, entonces x1 va a ser la distribución de los datos de la muestra y x2 va a ser el modelo de distribución normal. Y eso es lo que vamos a tratar de comparar acerca, pues, y vamos a tratar de identificar si es igual o es diferente. Esta hipótesis la vamos a resolver a partir de unos análisis que ya, de unas fórmulas que ya están probadas e identificadas, que se identifican como pruebas. Aquí tenemos entonces la prueba Kolmogorov-Smirnov, que será uno de los mecanismos para yo poder probar la hipótesis de normalidad. Y la otra es la prueba Shapiro-Wilk, que también se puede utilizar para este mismo objetivo. La idea ahora entonces es ver de manera secuencial los tres tipos de estrategias que podríamos utilizar para probar la normalidad. Para esto entonces vamos a tomar una base de datos que tenemos en el aula virtual, que es esta que les muestro acá. Aquí tenemos una base de datos que nos muestra los resultados de unos estudiantes en una prueba de conocimientos que tiene tres partes. Una prueba que tiene una sección de preguntas cerradas, otra sección de preguntas orales y una última sección que es un ensayo. Todas las secciones califican, tienen el mismo puntaje y tienen el mismo rango de puntuación. En este caso, pues se trata de una prueba de conocimiento sobre segunda lengua, sobre el idioma inglés. Y adicional a esos datos, pues también tenemos el semestre de los estudiantes, el sexo y la edad de esos mismos estudiantes. Entonces, con estos datos que tenemos acá, nosotros podríamos sugerir diferentes hipótesis de investigación al comparar diferentes elementos que tenemos aquí en estos datos. Por ejemplo, yo podría pensar o podría preguntarme si hay diferencias en algunas de esas puntuaciones con relación a los sexo, si son hombres o si son mujeres, o con relación al semestre, los de noveno y los de décimo semestre. Sin embargo, para yo poder estar seguro que la prueba de hipótesis que realice
sea válida, es decir, tenga un grado de verdad eh, mayor, yo primero tengo que saber cuál es el análisis que voy a realizar para poder hacer esa prueba de hipótesis. Y eso lo haré identificando si los supuestos se cumplen o no se cumplen. Supongamos, por ejemplo, que la hipótesis que yo quiero probar es si hay diferencias en las puntuaciones de las preguntas cerradas entre los hombres y las mujeres. En ese caso, entonces, pues yo ya tengo la hipótesis de investigación y es saber, según la notación x1 y x2, x1 sería las puntuaciones de las preguntas cerradas de los hombres, x2 sería las puntuaciones de preguntas cerradas de las mujeres, y yo quisiera saber si esas son iguales o diferentes. Sin embargo, según lo que les he mencionado hasta ahora, lo primero que tengo que hacer antes de probar esa hipótesis es saber si las distribuciones son normales o no. Entonces yo tendría que saber si la distribución de esos puntajes en las mujeres y en los hombres tiene la forma, tiene las características de una distribución normal en la población. Y para eso es que hago entonces las pruebas de normalidad. Tomando como punto de partida la hipótesis que les mencionaba, entonces vamos a hacer las tres diferentes estrategias para identificar la normalidad. Primero lo haríamos entonces mediante gráficos. En este caso yo tengo aquí los datos de todo el grupo. Y si yo le indicara al programa que me sacara un gráfico para ver cómo se representan esos datos, tendría un inconveniente y es que me tomaría un solo gráfico incluyendo hombres y mujeres. Y eso no es lo que yo necesito para la hipótesis o para la prueba de normalidad que quiero realizar. Yo lo primero que necesito hacer es diferenciar e identificar por separado cómo se distribuyen los datos de los hombres y cómo se distribuyen los de las mujeres. De acuerdo con eso, el SPSS nos permite hacer divisiones en las bases de datos mediante la siguiente ruta. Datos, dividir archivo, y en dividir archivo, entonces aquí yo voy a identificar o le voy a pedir al programa que me compare esos dos grupos que yo necesito, que son los hombres y las mujeres. Entonces aquí le indico comparar los grupos y le voy a indicar también entonces que los separe de acuerdo con la variable sexo, es decir, que me identifique hombres y mujeres. Habiendo hecho esta selección o esta condición, entonces le doy a aceptar y ya en ese momento entonces la base de datos me va a aparecer dividida entre hombres y mujeres. ¿Cómo sé que la base de datos está dividida? Yo puedo ir aquí a la parte inferior derecha de la base de datos y me va a aparecer dividir por sexo. Eso lo que me está diciendo es que la base de datos ya está dividida por esa variable. O en otras palabras, lo que me está indicando es que ahora cuando yo haga los análisis de los datos, es como si yo tuviera dos bases de datos diferentes, una para hombres y otra para mujeres. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta y que no lo perdamos de vista porque muchas veces cuando hacemos pruebas de hipótesis es necesario estar dividiendo y agrupando los datos de acuerdo con lo que yo requiera en mis pruebas de hipótesis. Y algunas ocasiones, si yo hago una prueba de hipótesis y no me percato de que tengo una división, es posible que cometa errores o que el resultado me salga diferente a lo que yo esperaba. Entonces pues ya sabemos que aquí en la esquina inferior derecha es donde me va a aparecer si los datos están divididos o no. Ahora sí entonces hacemos la representación gráfica de esos datos para saber si se distribuyen o no normalmente. Vamos a ir por gráficos, cuadro de diálogo antiguos e histogramas. Los histogramas son, como ya habíamos visto cuando hablamos de distribuciones, son los gráficos que normalmente utilizamos para representar variables cuantitativas. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Si entramos por esta ruta,
tenemos que identificar cuál es la variable que quiero representar. Yo lo que quiero representar son los datos de hombres y mujeres de las puntuaciones en las preguntas cerradas. Entonces, esa es la variable que yo voy a introducir acá. Las puntuaciones cerradas. Eso es lo que se va a distribuir, eso es lo que voy a ver gráficamente para hombres y para mujeres. Como yo lo que quiero ver es si estos datos se parecen o no se parecen a la distribución normal, aquí también tengo la opción mostrar curva normal. Y eso me va a permitir entonces hacer una comparación más directa entre los datos, entre el gráfico de los datos que yo obtenga y el gráfico que debería obtener si los datos fueran normales. Aquí le doy a aceptar y este es el gráfico que obtengo. Por una parte tengo el gráfico en esas puntuaciones para los hombres y también lo tengo para las mujeres. Aquí en principio este gráfico pues al parecer no es tan similar a lo que uno esperaría para una distribución normal. Sin embargo, un criterio que uno podría tener en cuenta para poder hacer este análisis a partir de gráficos es en relación con áreas de cobertura. Yo podría ver qué tanta área de los datos está dentro de esta línea de la distribución normal y qué tanto está por fuera o qué tantos vacíos también quedan dentro de esa área. Si yo hago un contraste, pues encontraría que son más los datos que están dentro que los que están fuera y las áreas que están vacías también tienden a ser relativamente pequeñas. Igual pasa con el segundo gráfico. Tengo una amplia área de datos que están dentro de la gráfica, unos vacíos relativamente pequeños y unos datos fuera de esa gráfica que también son más bien pocos. Yo podría suponer que los datos son normales, pero en este caso digamos que mi conclusión es bastante dudosa, digamos que no es completamente concluyente acerca de estos datos que estoy encontrando acá. Y para ello entonces necesito pues tener en cuenta algunos elementos adicionales. Podría tomar en cuenta entonces la segunda estrategia que les mencionaba en las diapositivas para poder probar la normalidad de los datos y es a partir de los estadísticos descriptivos. Para yo poder identificar la normalidad a partir de los estadísticos, entonces, como ya les había mencionado, la idea es identificar cuáles son las puntuaciones de asimetría y kurtosis de nuestras distribuciones. Para hacer eso, entonces voy a ir por analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Una vez entro por esta ruta, entonces pues digamos que por defecto esta es una tabla que yo voy a utilizar para obtener las frecuencias de los datos. Pero si yo quiero también manualmente puedo identificar algunos de sus estadísticos y eso es lo que voy a hacer en este caso. Voy a tomar la variable que me interesa, que era el total de preguntas cerradas. Aquí está identificado. Y voy a obtener los estadísticos que quiero, que son asimetría y kurtosis. Para seleccionarlos, pues voy a ir al botón estadísticos. Me va a aparecer esta ventana que está en este momento aquí abierta. Y voy a seleccionar entonces los dos estadísticos que necesita, que son asimetría y kurtosis. Voy a entonces seguir en continuar. Y como aquí lo que estoy es tratando de identificar son esos dos estadísticos, en este caso no necesito obtener tablas de frecuencias. Entonces lo que hago es deseleccionar esta opción que dice acá, mostrar tablas de frecuencias. Y ya solo voy a obtener la tabla que quiero o la que me va a servir para poder identificar si los datos son normales o no. Voy a aceptar y esta es la tabla que voy a obtener. En este caso, entonces, tengo los dos datos para los dos grupos que estoy tratando de comparar, las dos poblaciones, masculino y femenino. Y tengo los datos de asimetría y kurtosis. ¿Qué tengo que tener en cuenta de estas puntuaciones de asimetría y kurtosis? En principio, yo lo que esperaría encontrar en estas puntuaciones
son medidas que me indiquen que los datos son completamente simétricos y datos que me indiquen que la altura de la distribución es exactamente la altura que debería tener una distribución normal. Entonces la asimetría me dará cuenta de la simetría y la kurtosis me dará cuenta de la altura o del apuntamiento. ¿Cómo interpreto estos datos que me ha arrojado el SPSS? En principio, vamos aquí a ir apuntando lo que les voy contando. En principio, una puntuación de 0, tanto en asimetría como en kurtosis. Si esa puntuación de 0 la encuentro en asimetría, lo que me indica es que la distribución es completamente simétrica. Eso sería lo que me indicaría una puntuación de 0. Sin embargo, otra vez tenemos el mismo inconveniente que les mencionaba hace un rato, y es que estos son datos de la muestra, no de la población. Entonces, no necesariamente el que yo no encuentre el 0 exacto me va a indicar que los datos no son normales. Para esto, y digamos que lo que está aceptado en la comunidad científica cuando utilizo estos datos como los elementos con los que voy a comprobar la normalidad de los datos, es tener un rango. Entonces yo lo que esperaría, teniendo la idea de que el 0 es la simetría absoluta, yo tendría un rango desde -1 a 1. Ese rango entonces me indicaría que si los datos de la muestra están dentro de ese rango, ese sería un indicio suficiente para yo poder suponer que los datos en la población sí son simétricos, es decir, que corresponden con esa característica de una distribución normal. Para el ejemplo que estamos haciendo, pues aquí lo que estamos encontrando es que hay una simetría de -0.194 para los hombres y de -0.451 para las mujeres. En los dos casos estamos dentro de este rango de -1 a 1, lo cual nos indicaría, o digamos sería un indicio de que efectivamente los datos en las poblaciones sí tienden a ser simétricos. Ese sería un primer elemento digamos, a tener en cuenta. Pongámoslo acá. Rango entre -1 y 1 para suponer la normalidad en la población. Ya con esto entonces podemos suponer que aquí los datos efectivamente son normales. Otro aspecto que yo debería tener en cuenta para la asimetría es el signo, si el signo es positivo o si es negativo. ¿Cómo interpretamos eso? Si el signo es negativo, en función de la puntuación de asimetría, yo lo que encontraría es que los datos están un poco movidos hacia la derecha, es decir, hacia las puntuaciones positivas. En los dos casos encuentro esa situación y eso es coherente con las dos puntuaciones que estoy encontrando. Es decir, que los datos están un poco movidos hacia la derecha, pero dentro del rango que me permitiría suponer la normalidad en la población. Entonces también eso podemos apuntarlo. Si el signo es negativo, indica que los datos están movidos hacia la derecha. Por otra parte, si el signo es positivo, lo que me indicaría es que los datos están un poco movidos hacia la izquierda. Listo. Eso con relación a la simetría. Ahora la kurtosis. La kurtosis tiene unas características bastante similares a las que les he mencionado sobre la simetría.
Primero, el cero también me indicaría lo mismo. Sino que en este caso, como estoy hablando de apuntamiento, entonces el cero lo que me indica, bueno, pongámosle aquí título para que no se vayan a confundir. Asimetría. Asimetría y kurtosis. Kurtosis. El cero me indica que la distribución tiene la altura de una distribución normal. Eso es lo que me estaría indicando entonces este dato de la kurtosis. Igual que pasa con la simetría, entonces también vamos a manejar el mismo rango. Un rango entre -1 y 1 me permitiría suponer que la altura que yo estoy encontrando en esta muestra es un indicio de que la altura en la población es la altura de la distribución normal. Y con esas dos características, entonces yo ya podría suponer, pues con una certeza mucho más amplia que solamente con los gráficos, de que los datos en la población se distribuyen normalmente. En este caso, en el ejemplo, tenemos una kurtosis de -714 y de -951. Están dentro de los rangos, entonces yo podría suponer ya con esta información que efectivamente los datos en la población se distribuyen normalmente. Ahora, ¿cómo interpretamos los signos en la kurtosis? Pues también los vamos a identificar de manera similar, aunque no completamente de la misma manera. Si el signo es negativo en kurtosis, indica que los datos están, ¿cómo lo podríamos decir?, más agachados, más dispersos. Que en una distribución normal. Normal. Si el signo es positivo, lo que me indica es que los datos están mucho más agrupados o la altura de la distribución es mucho más alta de lo que uno encontraría en una distribución normal. Están más agrupados que en una distribución normal. Esa será mi interpretación. Si nosotros vamos a cualquier texto de estadística y identificamos lo que tiene que ver la kurtosis, también nos van a identificar que esos tres tipos de distribución tienen nombres. Entonces, una distribución muy dispersa se va a llamar distribución platicúrtica. Si en lugar de ser muy dispersa es una distribución muy agrupada, es decir, muy alta, será una distribución leptocúrtica. Y si la altura es exactamente la altura de la distribución normal, será una distribución mesocúrtica. Ya con esta información que les he apuntado acá, entonces ya podemos identificar con base en estos datos que hay un indicio bastante alto o podemos suponer con una buena posibilidad de que los datos de puntuaciones cerradas tanto en hombres como en mujeres se distribuyen normalmente. Sin embargo, digamos que todavía queda digamos como esa idea de que no estamos siendo completamente precisos porque no le estamos dando un porcentaje de confianza a nuestra suposición. Y para eso entonces es que hacemos la prueba de hipótesis.
En la prueba de hipótesis, entonces ahora sí ya vamos a identificar con base en lo que ya vimos para pruebas de hipótesis, si podemos comprobar con un porcentaje de confianza eh, que los datos se distribuyen normalmente en estas poblaciones. ¿Cómo vamos a hacer entonces la prueba de hipótesis? La prueba Kolmogorov-Smirnov y la Shapiro-Wilk. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar. Sabemos entonces que nuestra variable es preguntas cerradas, pero en este caso tengo dos cuadros, un cuadro que dice lista de dependientes y otro que dice lista de factores. La idea para no confundirnos cuando vamos a utilizar esta herramienta de explorar es bastante sencilla, es tener en cuenta la naturaleza de las variables con las que voy a trabajar. En la lista de dependientes voy a introducir solo las variables cuantitativas con las que yo voy a trabajar. Y en la lista de factores solo las variables cualitativas. En este caso el total de preguntas cerradas es una variable cuantitativa, entonces la voy a introducir acá. Uno podría pensar también entonces que aquí en las variables cualitativas yo podría poner el sexo, pero aquí hay que tener en cuenta que yo ya tengo la base de datos dividida por sexo, entonces en este caso no tendría que hacerlo. Si yo por el contrario tuviera la base de datos completa sin ninguna división, entonces yo podría introducir esta variable acá e igual el resultado me saldría dividido entre hombres y mujeres. En este caso pues no lo haré justamente por lo que les mencionaba y es que la base de datos ya está dividida. Ahora entonces, ¿por dónde vamos a obtener esa prueba de normalidad? Lo vamos a hacer en gráficos. Y aquí entonces tenemos identificados los gráficos con prueba de normalidad, que es justamente lo que necesitamos, una prueba estadística de normalidad. Todo lo demás, para efectos de lo que queremos en esta situación, no lo vamos a necesitar, entonces pues lo deselecciono. Aquí le pongo ninguna, aquí quito todos los otros gráficos que puedo. Le doy continuar y luego aceptar. Y me va a aparecer esta tabla. Esta primera tabla es una tabla de estadísticos descriptivos, de todos pues de la mayoría de los estadísticos descriptivos de estas variables. Aquí tenemos los dos que habíamos sacado ahora, el de asimetría y kurtosis. Pero yo lo que quiero es la prueba de normalidad. Y esa prueba es la que voy a encontrar acá. Aquí yo ya estoy haciendo una prueba de hipótesis estadística a través del programa SPSS. Y esa prueba de hipótesis estadística básicamente lo que me va a tratar de responder es lo que yo me había formulado inicialmente, que era si la distribución de los datos es igual a la distribución normal. Esa es mi hipótesis para esta prueba en particular. ¿Cómo voy a interpretar estos resultados en función de la hipótesis que yo tengo? En SPSS, cuando realizo cualquier tipo de prueba estadística, de hipótesis estadística, voy a encontrar una columna como esta, una columna que me indica la significancia del resultado que yo obtuve. Esa columna de significancia yo siempre la voy a interpretar también de la misma manera, en todas las pruebas de hipótesis estadísticas. Esto entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta, eh, porque así es como vamos a hacer la interpretación de la mayoría de los datos que yo tengo, o mejor dicho, voy a hacer la interpretación de todas las hipótesis que haga o que resuelva a través del SPSS. Esta significancia tiene que ver justamente con lo que nosotros hablamos en su momento, que son los puntos de corte para poder probar o rechazar la hipótesis nula. Y tiene que ver con ese porcentaje de confianza que yo le estoy dando a mi prueba de hipótesis. ¿Cómo voy a hacer la interpretación de estas significancias? De acuerdo con esos valores que estoy mencionando. Si la significancia es menor de 0.5, lo que me indica es que es que los datos, pensemos en estos decimales como si fueran porcentajes, básicamente.
Si yo digo que una significancia es por debajo de 0.05, yo lo que estoy diciendo es que la significancia está más allá del 95% de agrupamiento. Y eso ya en su momento lo vimos cuando vimos prueba de hipótesis, que lo que me indica es que esos datos o esa comparación entra en la zona de rechazo. Entonces, una significancia por debajo de 0.05 lo que me indica es que rechazo la hipótesis nula. O en otras palabras, yo lo que estoy indicando es que hay diferencias entre los grupos, entre las poblaciones, entre los modelos que estoy tratando de comparar. Pero este 0.05 no es un capricho del investigador, no es un número seleccionado al azar. Ese 0.05 lo que me indica es que yo estoy rechazando la hipótesis nula o identificando diferencias con un 95% de confianza. Eso es lo que me indica esa significancia. Como les decía, esta es la manera como yo la voy a interpretar todas las veces cuando obtenga una puntuación de significancia en SPSS. Si yo quisiera aumentar mi porcentaje de confianza, pues yo lo que tengo que hacer es disminuir este valor. Entonces, si en lugar del 95% de confianza, yo lo que quiero es el 99% de confianza, entonces la hipótesis ya no la rechazaría por debajo del 0.05, sino por debajo del 0.01. Porque aquí lo que me indica es que estoy teniendo en cuenta ese 1% adicional que me sobra de ese 99% de confianza. Ahora, si la significancia es mayor a 0.05, entonces eso lo que me indica pues es que los datos están en la zona de aceptación. Es decir, acepto la hipótesis nula. Es decir, hay igualdades. Es decir, bueno, ahí hay igualdades y nuevamente este 0.05 también estaría dando cuenta pues que yo estoy aceptando la hipótesis nula con ese 95% de confianza. Eso es lo que yo voy a hacer con la interpretación de esta prueba. Vamos a ponerlo un poco más grande y en negrilla para que identifiquemos que esta interpretación es de mucha importancia en todo lo que yo voy a desarrollar a través del programa SPSS. De acuerdo con este resultado que tenemos acá, o con esta manera de interpretación que tenemos acá, pues yo lo que estoy viendo es que la significancia está por encima de 0.05. Entonces, ¿eso qué es lo que me indica? Acepto la hipótesis nula, con un 95% de confianza. ¿Y cuál era la hipótesis nula en esta prueba de normalidad? Pues volvamos a la diapositiva. La distribución de los datos es igual a la distribución normal. Esa era mi hipótesis nula. O en otras palabras, yo lo que estoy aceptando con esta hipótesis nula es que se cumple el supuesto de normalidad. Eso es finalmente lo que estoy obteniendo con esta tabla. Aquí tenemos también una situación particular y es que tengo tanto la prueba de Kolmogorov como la prueba de Shapiro. Yo debería definir cuál de las dos voy a utilizar. Y la manera pues no es tan sencilla como parece. Seguramente en estadística descriptiva, cuando les hablaron también de esta prueba de normalidad, a quienes les hablaron o quienes lo recuerdan, les habían mencionado que la prueba de Shapiro-Wilk se utiliza cuando se tienen menos de 50 datos en las muestras. Pero eso no es completamente cierto. Hay algunos textos o hay muchos textos que tienen, digamos, indicaciones diferentes acerca de cuál es el número de datos que yo debería tener en cuenta cuando uso la prueba de Shapiro. Hay algunos textos que hablan efectivamente de los 50 datos,
Hay otros que hablan de 30, hay otros que hablan de 25, incluso también hay algunos textos en los que se habla de 15, que Shapiro solo se utilizaría cuando tenemos menos de 15 datos. De acuerdo con eso, pues ahí tendríamos, digamos que una dificultad para saber cuándo usamos una y cuándo usamos otra. Ya como un criterio personal, eh, algo que suelo hacer en estadística es que algo que sí, en lo que sí son, digamos, homogéneos los textos es indicando que la prueba Kolmogorov es una prueba mucho más fuerte que la prueba de Shapiro y que la prueba de Kolmogorov no necesariamente eh, es inválida cuando se tienen pocos datos. Entonces, como les decía, es más una manera personal de utilizar estas pruebas. Por lo general yo uso siempre la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Eh, y así entonces también me libero un poco de esa decisión un poco imprecisa o heterogénea que se tiene acerca del tamaño de los datos para poder escoger una u otra. Otra manera que también, digamos, podemos utilizar y que es en función de, digamos, del beneficio para el investigador, es que si, pues en mi prueba de Kolmogorov-Smirnov, los datos me indican que la distribución no es normal, pero yo tengo una muestra pequeña, pues entonces voy a corroborar esa información que he encontrado en Kolmogorov con Shapiro. Y si Shapiro entonces me muestra un resultado diferente, pues entonces dado que tengo una muestra pequeña, pues entonces me quedaré con los datos de Shapiro para corroborar este supuesto de normalidad con el que estoy trabajando. Aquí tenemos entonces pues el resultado ya con una prueba de hipótesis y pues ese resultado es coherente con con los dos análisis que hicimos previamente. En los gráficos veíamos que puede que sí, puede que no sean normales. Con los estadísticos estábamos identificando que para estos datos había un indicio eh, fuerte de que los datos fueran normales. Y ahora ya finalmente con la prueba de hipótesis estadística ya sabemos que con un 95% de confianza podemos afirmar que efectivamente estas dos distribuciones se distribuyen normalmente en la población. Eh, Eso, entonces ya digamos con esta prueba yo ya podría identificar pues ese primer paso para poder resolver mi hipótesis de investigación y es saber que efectivamente se cumple con el supuesto y que ya sabiendo que se cumple ese supuesto, entonces yo puedo seguir con el desarrollo de una prueba paramétrica para resolver mi hipótesis de investigación. Falta un elemento más y es saber cómo reporto esta información que tengo aquí en esta prueba de hipótesis. Este también es un elemento que vamos a utilizar de manera homogénea en todas las pruebas de hipótesis. Según APA, cuando nosotros reportamos resultados de hipótesis estadísticas, hay que tener en cuenta dos elementos. Uno de ellos es que tengamos la información completa reportada, es decir, que yo pueda identificar claramente todos los elementos necesarios para hacer una interpretación adecuada de esos datos. Y por otra parte que sea digamos un reporte sintético, es decir, que no se repitan demasiado los datos, que no le demos demasiadas vueltas a la información que estamos trabajando, eh, digamos como también para garantizar que el informe de investigación no sea tan extenso. Con relación al primer punto, que es tener la información completa, entonces vamos a tener en cuenta cuatro aspectos. Todos los informes de pruebas de hipótesis van a tener esos mismos cuatro aspectos. Entonces también los vamos a apuntar aquí para que los reconozcan. Pongámoslo como aspectos para un reporte de prueba estadística.
¿Qué es lo primero que voy a tener en cuenta? ¿Qué fue lo que hice? O en otras palabras, ¿cuál análisis o prueba fue la que desarrollé? Fue la que llevé a cabo. Ese será mi primer elemento. Para esta prueba de hipótesis, pues yo lo que hice fue una prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. Ese es el primer paso o el primer aspecto. El segundo aspecto es qué fue lo que obtuve o cuáles son los datos obtenidos mediante la prueba. En este segundo aspecto, y digamos ya en función de lo que acabamos de hacer, que fue la prueba de normalidad, aquí pues encontramos lo que obtuvimos, un estadístico de 0.084 para los hombres con 30 grados de libertad y para las mujeres un estadístico de 0.124 con 30 grados de libertad. El tercer elemento a identificar entonces es cuál es la significancia del resultado. Aquí pues esto sí está súper claro, la significancia es 0.200 en ambos casos. Y por último, el último aspecto que también digamos que es el que cierra la información que estamos presentando en el reporte es cómo interpreto la significancia. Y en este caso, pues ya de acuerdo con este recuadro que tenemos aquí abajo, pues yo lo que estoy interpretando es que se rechaza, no, se acepta la hipótesis nula con un 95% de confianza. ¿Y cuál era la hipótesis nula? Pues que los datos son normales. Esos son los 4 aspectos que yo voy a tener en cuenta para el informe. ¿Cómo lo pongo en texto? ¿Cómo lo redacto? Yo puedo hacerlo de muchas maneras. Yo podría decir, se hizo una prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo un estadístico de tanto, con tantos grados de libertad, con tanta significancia, lo cual indica que se acepta la hipótesis nula y una cosa y la otra. Así lo podría hacer. O también, digamos que dependiendo del estilo de redacción de uno, pues también puede cambiar el orden o también puede hacerlo un poco más sintético para que pues, se cumpla con esa segunda característica mencionada por las normas APA. Un ejemplo, por ejemplo, digamos en esta prueba de normalidad, para reportar lo que encontré, pues también lo voy a poner acá. Yo lo pondría de esta manera. La prueba de normalidad KS indica que se cumple el supuesto de normalidad. Ahí tengo dos elementos. Tengo cuál fue la prueba que hice y tengo cuál es la interpretación. Pero me faltan otros dos. Me falta el resultado y la significancia. Eso los puedo poner entre paréntesis. Entonces, estadísticos, 0.084 en hombres y 0.124 en mujeres, grados de libertad 30 y significancia por encima de 0.05. La significancia yo también la puedo poner en términos de proporción, de probabilidad. Entonces yo puedo decir probabilidad mayor de 0.05. Y con esto yo ya tengo entonces también el reporte de mis datos. La prueba de normalidad KS indica que se cumple el supuesto de normalidad con estos estadísticos, estos grados de libertad y esta significancia.
Este reporte entonces pues es digamos la conclusión final acerca de lo que estaba pues digamos del propósito de este tutorial, que es saber si los datos cumplían o no cumplían con el supuesto de normalidad. Hemos visto las tres estrategias para hacerlo precisamente por lo que les mencionaba al comienzo, y es que no siempre vamos a tener acceso al SPSS y no siempre vamos a tener acceso a esta prueba de significancia. Entonces, en caso de que no la tengamos, pues también podemos identificar si los datos son normales a partir de los estadísticos o en una menor medida, digamos de una forma más intuitiva, también a partir de los gráficos. Ya con esto entonces cerraríamos este tutorial de pruebas de normalidad. Eh, Creo que ha quedado un poco extenso, pero también he tratado de incluir los elementos necesarios para lo que más adelante, cuando ya empecemos a ver las pruebas de estadística inferencial, cuáles son los criterios para hacer las interpretaciones de esos resultados. Entonces hasta aquí dejaríamos este tutorial y pues entonces espero que les sirva para trabajar con relación a este tema de las pruebas de supuestos, en particular la prueba de normalidad. Gracias y entonces nos vemos en el siguiente tutorial.